La desaturación selectiva o cutout es un efecto que consiste en dejar toda la fotografía en blanco y negro exceptuando una parte, que suele coincidir con el centro de interés, es decir, el sujeto u objeto protagonista de la toma. En otras ocasiones también se elige como protagonista un solo color, es decir, dejamos saturado tan solo un tono en toda la fotografía, que normalmente suele coincidir con un color bastante vibrante. ¿Quieres aprender a aplicar este efecto de manera fácil y sencilla en tus fotografías? Vamos a ver el proceso paso a paso en Lightroom y Photoshop. Aplicar el efecto de la desaturación selectiva o cutout puede ser muy fácil utilizando Lightroom. Eso sí, a diferencia de Photoshop, Lightroom no nos va a ofrecer tantísima precisión porque no podemos contar con selecciones, pero sí que es verdad que con la nueva herramienta Máscara que incluyeron hace poco, sí vamos a ganar bastante más precisión que antiguamente. Pero antes de ver esta herramienta, vamos a ver la herramienta más sencilla que posee Lightroom para crear este efecto. Y la tenemos aquí debajo. Como veis en el panel HSL Color, tenemos aquí el menú de saturación y podemos saturar o desaturar varios de los colores de la fotografía. En este caso, por ejemplo, lo tenemos muy fácil. Deberemos desaturar el verde y probablemente el azul también, porque parece que este verde también tenga un componente azulado. Como veis, movemos el deslizador de verde y también el de azul y el de agua marina y nos quedamos tan solo con la rosa roja. En fotografías tan sencillas como esta es muy fácil crear esta desaturación selectiva, pero nos vamos a encontrar con problemas cuando vayamos a hacerlo con otro tipo de fotografías, como puede ser esta otra. Como veis, si tratamos de hacer lo mismo con esta fotografía, deberíamos bajar el amarillo y probablemente el naranja también, pero veis, el corazón rojo se apaga. ¿Por qué? Pues porque la piel tiene componente también rojizo. Y lo mismo pasa con el rojo, que también tiene componente naranja y amarillo. Así que si bajamos la saturación de los naranjas y los amarillos, el rojo se nos queda bastante apagado. Y además, también vemos que algunas zonas de piel, como puede ser esta oreja, tienen componente rojo que no ha quedado desaturado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues con la herramienta que os comentaba antes, que añadió Lightroom hace poco, la herramienta Máscara. Vamos a volver esto a ponerlo a 0 para tener la fotografía original y nos vamos a ir a la herramienta Máscara que está aquí arriba. Esta nueva herramienta que han añadido nos da una precisión que antes no teníamos con los ajustes locales y nos va a venir genial para aplicar este efecto cutout. Nos vamos a ir a rango de color y lo que vamos a hacer con esto es seleccionar el color que queremos que quede saturado, en este caso el rojo. Como veis, ahora lo que hemos elegido es el color rojo, pero lo que queremos hacer es desaturar todo lo que no sea rojo. Así que vamos a marcar aquí arriba la casilla invertir, con lo cual ahora estaremos seleccionando todo lo que no sea rojo. Así pues, si bajamos el deslizador de saturación, estaremos desaturando todo menos ese color que hemos elegido. Sin embargo, veis que se queda un poco raro. ¿Por qué? Pues porque elegir el rojo no significa que se elijan todos los tonos rojos que nosotros queremos. Y para eso sirve este deslizador de perfeccionar. Como veis, si lo aumentamos, estaremos añadiendo más tonalidades rojas a esta selección y si lo bajamos, estaremos eliminando más tonalidades rojas de esta selección. Así que dependiendo de la fotografía, pues deberéis ir jugando con este deslizador hasta encontrar el punto exacto en el que se seleccionen todos los tonos que queréis dejar saturados. Sin embargo, en Lightroom nos encontramos con una limitación a la hora de crear esta desaturación selectiva, y es cuando fondo y objeto comparten las mismas tonalidades.
Por ejemplo, en esta fotografía, si quisiéramos dejar el paraguas en color y lo demás en blanco y negro, nos encontraríamos con la dificultad de que este césped, que tiene tonalidades amarillas y verdes, también las encontramos dentro del paraguas. Con lo cual, si quisiéramos desaturar el amarillo y el verde, nos encontraríamos con que el paraguas también se nos queda desaturado. E incluso si creáramos una máscara, como hemos hecho antes, de rango de color, también nos encontraríamos con el mismo problema. Por mucho que juguemos con perfeccionar, nunca vamos a conseguir que el fondo quede completamente desaturado sin afectar a las tonalidades verdes y amarillas del paraguas. Sí que es cierto que esta herramienta máscara nos permite crear máscaras a mano alzada utilizando un pincel. Y para depende de qué fotos nos puede llegar a servir, pero si necesitamos una gran precisión, como puede ser en esta fotografía, que necesitamos ser muy precisos con los bordes del paraguas, va a ser muy difícil ceñirnos exactamente a este borde. Como veis, incluso aunque hagamos el pincel muy pequeñito, es muy difícil ajustarse a mano alzada a estos bordes. Con lo cual descartaría totalmente esta herramienta si necesitamos una gran precisión. Para eso sí que va a ser mucho más fácil utilizar Photoshop. Ahora vamos a verlo. En Photoshop también vamos a encontrar herramientas parecidas a las que hemos visto en Lightroom. Podemos encontrar los ajustes de color dentro del menú Imagen, Ajustes. Sin embargo, el problema de estos ajustes es que se aplican de manera destructiva a la fotografía. Es decir, una vez los aceptemos, ya no vamos a poder eliminarlos o modificarlos. Por eso a mí siempre me gusta más aplicarlos en forma de capa de ajuste, como ya vimos en el fototip específico que hicimos sobre las capas de ajuste de Photoshop. Como ya vimos, las capas de ajuste se pueden aplicar desde el menú Capa, Nueva capa de ajuste. También podemos acceder a ellos desde esta ventana que tenemos aquí arriba. Cada uno tiene su icono. Y si no, también los podemos encontrar en esta lista aquí debajo. Entre estos ajustes encontramos el ajuste de tono-saturación, que se parece bastante al panel HSL que veíamos en Lightroom. Es decir, nosotros escogemos los colores que queremos desaturar. En este caso, desaturaríamos los amarillos y los rojos para quedarnos con el ojo azul de esta chica. Aunque si os fijáis aquí, también parece que tenga un componente magenta. Exacto, ahora sí que lo tenemos eliminado. Como veis, es muy parecido a lo que estábamos haciendo en Lightroom. Sin embargo, aquí también nos encontramos con la misma limitación que nos encontrábamos con Lightroom. Y es cuando la tonalidad que queremos elegir comparte también tonalidades con las partes de la fotografía que queremos dejar en blanco y negro. Es decir, aquí, por mucho que cojamos el color amarillo y lo desaturemos, la piel se va a quedar con color, porque también contiene componente rojo. Es decir, con esta herramienta no seríamos capaces de crear esa desaturación selectiva en una fotografía como esta. Para ello, Photoshop también dispone de una herramienta muy similar a la que ya hemos visto con las máscaras de Lightroom. Y la encontramos aquí en Selección, Gama de colores. Esta herramienta nos va a permitir seleccionar una o más tonalidades para seleccionarlas. En este caso, con el cuentagotas pulsaríamos el color rojo. Y como veis, aquí tenemos el deslizador de tolerancia, que funciona de la misma manera que el deslizador perfeccionar que ya hemos visto antes en Lightroom. Es decir, si subimos la tolerancia, vamos a añadir más tonalidades rojas a esta selección, y si bajamos la tolerancia, vamos a ceñirnos mucho más al tono específico que hemos seleccionado con el cuentagotas. Además, esta herramienta también nos permite añadir más tonos utilizando este cuentagotas con el más, o simplemente pulsando Shift mientras estamos seleccionando con el cuentagotas. Y podemos elegir más tonos. Por ejemplo, hemos elegido el labio aquí debajo, pero aquí, por ejemplo, el labio está más oscuro. Si pulsamos,
Como veis, se han añadido más tonos. O por ejemplo, aquí también podemos seleccionar más tonalidades rojas del vestido. Y lo mismo, jugando con la tolerancia, vamos a poder elegir esas tonalidades rojas sin pasarnos. Como veis, si vamos subiendo la tolerancia, empezamos a coger también la piel de ella. Si os fijáis, lo blanco es lo que estamos seleccionando y lo negro es lo que no se selecciona. Con lo cual deberemos intentar que la piel de ella no se vea. Así que podemos ir agregando más tonalidades que se nos han quedado fuera, como por ejemplo esta tonalidad roja del vestido. Y ahora sí, hemos seleccionado tanto los labios como el vestido y su maquillaje de ojos. Y si le damos a OK, como veis, los tenemos aquí seleccionados. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque lo que hemos hecho ha sido solo seleccionar el color. ¿Cómo podemos hacer ahora que se desature? Pues agregando uno de los ajustes que estábamos viendo antes. Existen muchos ajustes que nos pueden servir para este cometido. El tono saturación que habíamos visto, el ajuste de intensidad también, o el ajuste de blanco y negro, que a mí personalmente es el que más me gusta. Porque si por ejemplo añadimos el de intensidad, simplemente vamos a desaturar los colores y ya está. Pero con el ajuste de blanco y negro también vamos a decidir qué tonos de gris se van a quedar en cada una de las tonalidades que dejamos en blanco y negro, con lo cual vamos a tener más control sobre la fotografía. Así que le vamos a dar aquí a blanco y negro. Como veis, ha pasado lo contrario a lo que queríamos. Estábamos seleccionando el rojo y se nos ha desaturado el rojo. ¿Cómo podemos hacer que sea al revés, que nos quedemos solo con el rojo? Bueno, pues tenemos que invertir la máscara. Simplemente la tenemos aquí seleccionada y le vamos a dar a Control I. Y como veis ahora sí que nos hemos quedado con el rojo. Lo bueno de este ajuste es lo que os decía, que podemos elegir el resto de tonalidades de la fotografía y decidir si las queremos más claras o más oscuras, con lo cual podemos hacer que este blanco y negro sea exactamente como nosotros queramos. Y otra ventaja de las máscaras, se pueden modificar. Aquí, por ejemplo, veis que hemos escogido un poco el dedo de la chica. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues bueno, podríamos haber modificado la selección antes de aplicar este ajuste o podemos hacerlo ahora con un pincel. Simplemente con un pincel pequeñito y con una dureza bastante alta podemos pintar en color blanco sobre la máscara para perfeccionarla. E incluso podemos eliminar alguna zona que no haya quedado bien. En este caso, por ejemplo, como el maquillaje de los ojos es tan difuso, se ha seleccionado parte pero la otra parte no y queda raro. Así que lo mejor va a ser directamente eliminar este maquillaje y quedarnos tan solo con los labios de ella. Y otra parte bastante interesante de las máscaras de Photoshop. Como veis, aquí tenemos dos iconos, el icono del ajuste y el icono de la máscara. Y dentro del icono de la máscara tenemos aquí el deslizador de desvanecer. Si lo desvanecemos un poquito, como veis, el borde queda menos duro. Si os fijáis, mira, lo voy a hacer aquí a 0. ¿Veis? El borde queda muy cortante. En cambio, si aumentamos este desvanecimiento, como veis, queda más difuso. Así que podéis elegir el grado de desvanecimiento que creáis que queda más natural. En este caso creo que un poquito de desvanecimiento hace que esos bordes no queden tan cortantes y quede más natural este efecto. De la misma manera podemos hacer esto con cualquier tipo de selección. Hemos visto la selección de gama de colores, pero podemos utilizar cualquier tipo de selección. Por ejemplo, la fotografía que estábamos viendo antes en Lightroom del paraguas. Con esta fotografía la selección gama de colores no nos sirve porque realmente tendríamos el mismo problema que veíamos antes con Lightroom. Si elegimos el color del césped, también vamos a elegir varios de los colores que tiene este paraguas. Así que para ello será mejor utilizar otro tipo de selecciones, como puede ser la selección rápida. Ya sabéis que tenemos también un fototip de todas las selecciones de Photoshop, así que si no las conocéis bien o no sabéis bien cómo funcionan, os recomiendo que le echéis un vistazo a ese fototip, porque ahora no me voy a detener a explicar cómo funcionan tanto las selecciones como las máscaras. Se presupone que ya lo sabemos porque, como os digo, tenemos fototip tanto de selecciones como de máscaras.
pero lo dicho, si alguien no las conoce, os recomiendo que primero veáis esos fototips para saber cómo se utilizan estas herramientas. Como veis, con esta herramienta puedo elegir perfectamente el paraguas, incluso me puedo acercar y terminar de apurar estas bolitas amarillas que no se han seleccionado del todo. Y ahora que ya tenemos esta selección creada, vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Nos vamos a ir a blanco y negro y vamos a invertir la máscara para que se quede en blanco y negro todo menos la selección. Y lo que os decía antes de este ajuste blanco y negro, que por eso me gusta más que otros ajustes, y es la posibilidad de decir quiero que el fondo sea más oscuro, más claro, e ir modificando todas las tonalidades, que aunque se queden en gris, pues podemos decidir qué tonalidad de gris queremos, si queremos que sea más claro, más oscuro. En este caso nos interesa oscurecerlo un poco para que destaquen todavía estos colores tan vibrantes. Y al igual que hemos hecho con la fotografía de la chica, sí que me gustaría darle un toquecito de desvanecimiento. No mucho, si os pasáis. Como veis, lo que estamos haciendo es desvanecer tanto ese borde que se vea todo difuso e incluso se vea un poco el color del fondo. Siempre el desvanecimiento tiene que ser pequeño para que estos bordes no queden tan duros y queden más naturales. Y listo, ya veis que con Photoshop podemos hacer cualquier tipo de selección, que es lo que realmente nos da la ventaja sobre Lightroom. Que nos encontremos con la fotografía que nos encontremos, siempre vamos a poder seleccionarla a la perfección sin ningún problema utilizando las herramientas de Photoshop. Como veis aquí, el borde sí que ha quedado bastante feo, ¿veis? Aquí sí se nota mucho que este borde duro queda muy feo. Con lo cual, con el desvanecimiento que os comentaba, ¿veis? Queda muchísimo más natural. E incluso si veis que se ha seleccionado un poquito parte del ojo, nos podemos comer un poquito más ese borde para evitar que se vea el tono de la piel. Queda muchísimo más natural que si tenemos aquí el desvanecer a cero, que se nota ese borde ahí cortante bastante feíto. Como veis, podemos utilizar cualquier tipo de selección para ayudarnos a elegir exactamente la zona que queremos dejar en color. Como ya sabéis, todas las selecciones de Photoshop se pueden combinar entre sí, así que podéis utilizarlas todas sin ningún problema para escoger exactamente las tonalidades que queráis. Incluso ya sabéis que si necesitáis una precisión máxima, podéis utilizar la herramienta pluma, de la cual también tenemos un fototipo específico. Y es sin duda la herramienta más precisa que vais a encontrar en Photoshop para seleccionar cualquier cosa. Y también importante, acordaros que también podéis utilizar esta herramienta, la herramienta seleccionar y aplicar máscara, que os va a permitir refinar estas selecciones, sobre todo cuando hay pelo. Pueden venir muy bien para seleccionar y suavizar un poquito todas estas zonas que quedan peor seleccionadas, sobre todo ya os digo cuando hay pelo o alguna zona así un poco desenfocada, que quede el borde un poco difuso. Esta herramienta es genial para seleccionar este tipo de cosas. Con lo cual ahora, si agregamos otra vez el ajuste de blanco y negro e invertimos la máscara, veis que nos ha quedado muy natural esta selección de los ojos del gato. Y lo mismo que os decía antes, siempre podemos luego, con el resto de deslizadores, elegir qué tonalidades de blanco y negro queremos para el fondo. Ya has visto que existen multitud de herramientas para conseguir aplicar de manera sencilla
la desaturación selectiva o efecto cutout en tus fotografías. ¿Te animas a probarlo?